El Pacífico colombiano es una región que colinda al norte con Panamá y lo que es la región del Darién, al sur colinda con Ecuador, al oriente se encuentra con una de las cordilleras que ubica geográficamente el país, una de las tres cordilleras, la cordillera occidental, si mal no acuerdo, y al occidente ya encuentra directamente el Océano Pacífico y la isla de Gorgona. Por poner un ejemplo, en cuanto a territorio se refiere a la zona insular, que no siempre se tiene en cuenta a la hora de marcarlo en el mapa. Tenemos el departamento del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño como su composición en cuanto a territorios geográficos, teniendo en cuenta que tiene ciudades importantes como lo es la ciudad de Pasto, la ciudad de Cali, Quibdó, el puerto de Buenaventura. En cuanto a la música, las ferias y los bailes, principalmente resalta el uso de percusiones en cuanto a la música, mezcladas con gaitas o chirimías, aportadas directamente de los indígenas. Es una, digámoslo así, es una forma más tradicional en cuanto a influencia africana. Es una de las regiones más africanizadas del país, en la cual se marca mucho la diferencia con relación a otro tipo de música regional. Usan la marimba como parte de su composición principal. Es como en el caso de la región Caribe, el acordeón ser uno de los instrumentos más importantes a la hora de las composiciones musicales junto con la guitarra. En el caso de el Pacífico es la marimba la máxima representación musical en cuanto a instrumentos. Hablamos también de las ferias de San Pacho, la feria, el Festival de Canto y Composición, la Advocación de la Virgen del Carmen, el Festival de la Chirimía y Danzas, el Festival de la Jeya. eh, es un festival en el cual se dan mucho las muestras gastronómicas y la pesca artesanal, justamente en Vallasolano, en las fechas de agosto del 1 al 7. En el caso del Festival de Canto y Composición se celebra en enero en Quibdó, lo mismo el Festival de la Chirimía. Son fiestas que muchas veces se dan ya sea en ciudades o territorios más ligados hacia Buenaventura o hacia Quibdó. En cuanto a la gastronomía, encontramos variedades de pescados, variedades de frutas que se mezclaron justamente con algunas adiciones un poco más europeizadas, teniendo en cuenta que la influencia de la colonización está muy marcada. Tenemos el arroz atollado, tenemos, por ejemplo, el ceviche, el cual pudo ser una influencia, el cual fue muy posiblemente una influencia amazónica, teniendo en cuenta que la región de los incas va hasta el sur de Ecuador o también está conectado con la Amazonía en la zona de Nariño. Tenemos el consumo de animales un poco, muy poco comunes como el cuy o conejillo de Indias. Tenemos el uso de ajíes, el uso de especias como parte fundamental de esta cocina, teniendo en cuenta la influencia africana, las frituras como por ejemplo las marranitas, los aborrajados. eh, Tenemos salsas como el ají de maní o en su efecto en algunos casos los hogaos o rehogados o sofritos que uno encuentra muy marcado como acompañamiento. El consumo de muchos pescados y mariscos provenientes de la región.
también el consumo de algunas frutas, principalmente como el coco o en su defecto la caña de azúcar, el limón, el lulo. Tenemos como bebidas importantes el jugo de borojó, el champús, la lulada. En cuanto a climas y temperaturas, son climas cálidos. Generalmente la fauna y la flora es silvestre, encontrando aves, reptiles, incluso ballenas en las zonas más costeras. Hay que tener en cuenta que por el Pacífico se da mucho el avistamiento de ballenas en cuanto a la ruta de tránsito para las zonas de desove y reproducción de las ballenas. Es una zona bastante selvática, bastante húmeda, que contrasta también mucho con las zonas montañosas de Nariño, de Pasto, y las zonas más llanas procedentes del Valle del Cauca, con climas a veces muy húmedos, pero bastante calurosos, con temperaturas que rozan los 30 grados. En cuanto a la demografía y la sociedad, eh, la región del Pacífico se caracteriza por ser principalmente indígena y afrodescendiente. En el Cauca, en justamente las regiones del Chocó, Buenaventura, Tumaco, por nombrar las zonas entre las zonas más costeras y más arraigadas con esa raíz afrodescendiente, o en su defecto en las zonas de Nariño, principalmente con presencia de una de las culturas indígenas representativas de la región, hace que la plurietnidad de la región pacífica sea bastante interesante, porque no solamente hablamos de una influencia española, principalmente en las zonas nortes del país, como ya lo habíamos visto en la región Caribe, sino también hacia el sur hubieron cierta influencia española, pero principalmente fue mucho más marcada la interacción afroindígena para el desarrollo social y cultural de dicha región.